Hola, mi nombre es Diana Marcela Páez, yo soy estudiante de Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas. Hoy en el curso de Imagenología Especial vamos a ver los tipos de contraste en radiología. A continuación les voy a compartir mi pantalla con la siguiente presentación. Tenemos que los métodos de contraste son sustancias que se utilizan en los procedimientos radiológicos para tener mejor visibilidad de órganos y estructuras. La definición de los medios de contraste son: un agente de contraste se define como una o varias sustancias que son introducidas en el organismo y que permiten intensificar o pacificar las diferentes estructuras del organismo. Los medios de contraste tienen una importancia en la radiología porque son fundamentales en varias modalidades radiológicas como la tomografía y la resonancia magnética para que tengamos una precisión en el diagnóstico. Los primeros medios de contraste que se introdujeron a finales del siglo XIX con el uso de sustancias como el bario. Desde entonces se utilizan en varios estudios radiológicos. La clasificación de los medios de contraste. Estos medios de contraste se clasifican según la imagen que generan, según su vía de administración, sus características químicas y según el método por imágenes en que se utilice. Según su vía de administración, son orales, rectales, vaginales, endovenosas, intraarteriales, intraarticulares, intracaniculares. Según sus características químicas, se clasifican según su osmolaridad, en iso o hiperosmolares, según su ionicidad, en iónicos y no iónicos, y según su viscosidad, en monoméricos y en diméricos. Según el método, se utilizan bario, aire o polvo efervescente, agua, dióxido de carbono, polietenglicol, manitol o metilcelulosa, yodo, gadolinio y positrones. Los medios de contraste vasculares son específicos para estudios de vasos sanguíneos y estos medios de contraste mejoran la visualización de las enfermedades en los vasos sanguíneos. Vamos a ver las aplicaciones y su seguridad. Los medios de contraste se utilizan en radiografías, tomografía computada, resonancias magnéticas para resaltar las estructuras y para tener una mejor visualización. Algunos efectos secundarios de los medios de contraste pueden incluir reacciones alérgicas, náuseas o problemas renales. Se recomienda a todos los pacientes que informen al médico sobre sus patologías para que se puedan usar los diferentes tipos de medios de contraste. ¿Listo? Esa es la presentación de los medios de contraste. En mi exposición voy a mostrar las vías de administración de medios de contraste y también la función renal creatina y tasa de filtración glomerular. La vía de administración de medios de contraste se puede hallar de manera oral, que se ingiere y es usada para estudios del tracto gastrointestinal. También de manera rectal, que se introduce a través del ano y es principalmente usado para estudios de colon. También se puede de forma intravenosa, que es el medio de contraste que es administrado directamente por la vena y es principalmente usado para tomografías y resonancias magnéticas, con el fin de observar vasos sanguíneos, tejido blanco y sistema vascular para detectar problemas como aneurismas o bloqueos. De manera intraarterial, que se inyecta en una arteria para estudios específicos como angiografías, que es para visualizar principalmente los vasos sanguíneos. También se puede intraarticular en la articulación y se usa en angiografías, que es una prueba para observar el interior de una articulación. Y la función renal y creatina, que es la tasa de filtración glomerular. La creatina es un producto que es de desecho
que es generado por el metabolismo muscular y es eliminado a través de los riñones. Y saber esos niveles de creatina en la sangre nos ayuda para saber cómo es el indicador de la función renal. La tasa de filtración glomerular TFG mide la cantidad de sangre que pasa por los glomérulos cada minuto. La tasa de filtración glomerular se calcula a partir de los niveles de creatina en la sangre, incluyendo factores como lo son la edad, el sexo, la estatura y el peso. Y los valores normales y los valores de la tasa de filtración pueden ser normales de 90 en adelante, 90 mililitros por minuto en adelante. Una disminución ligera puede ser de 60 a 89 mililitros por minuto. Una disminución moderada de 30 a 59 mililitros por minuto. Una disminución ya que es grave de 15 a 29 mililitros por minuto. Y ya un fracaso renal que es menos de 15 mililitros por minuto. Sabiendo eso, que las personas mayores tienden a tener los niveles de esa tasa por debajo de lo normal, por el tema ya de la edad. Esa fue mi presentación. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Saldarriaga, soy estudiante de la UNAD del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Entonces les voy a compartir la pantalla. Yo les voy a hablar de las dosis de medios de contrastes para exámenes en radiología. Para la aplicación de medios de contrastes debemos tener varias consideraciones para evitar diferentes eventos adversos. Una es el volumen total del medio de contraste a administrar, dependiendo del procedimiento de imagen diagnóstica, del peso, de la edad, del sexo y de los antecedentes médicos del paciente. La dosis se expresa en miligramos o en kilogramos. En el caso de los pacientes con sobrepeso, el cálculo se hace con base al peso ideal relacionado con la edad y la talla, ya que de otra manera nos daría una dosis muy alta. Listo. En tomografía, la dosis para niños es de 1 a 2 ml por cada kilogramo de peso. Esto hasta los 30 kilogramos. En dosis en hombre encontré esta fórmula que es el peso en kilogramos por el contraste sobre la concentración del medio de contraste. Y en mujeres es el peso por la variable del contraste dividido la concentración del medio de contraste y se multiplica por 0.75. Estos son los valores de la constante en cráneo, cara, tórax y músculo esquelético es de 350. En abdomen, músculo esquelético inferior es de 450 y en cuello es de 300. En urografía excretora es de 1 ml por cada kilogramo. También puede ser 1.2 por cada kilogramo de peso. En términos más generales, las dosis de radiología convencional de sulfato de bario, administración vía oral o rectal, la dosis típica del sulfato de bario para estudios de tracto gastrointestinal varía entre 100 y 300 ml según la edad y el peso del paciente. Y la de yodo por vía intravenosa, la dosis puede variar, pero se encuentra en el rango de 200 a 300 ml. En tomografía computarizada, el sulfato de bario, administración vía oral o rectal, la dosis típica de sulfato de bario para estudios de gastrointestinal varían entre 100 y 300 ml según la edad y el peso del paciente. Y en yodo, en vía intravenosa, la dosis puede variar, pero se encuentra en el rango de 200 a 300 ml. Para resonancia magnética, tenemos el gadolinio por vía intravenosa, se administra generalmente en una cantidad de 0.5 a 0.3 ml por cada kilogramo de peso del paciente.
Estos medios de contraste pueden generar diferentes reacciones adversas. Pueden ser leves, que las leves van desde náuseas, vómito, enrojecimiento de la zona o picazón. También tenemos las moderadas, que sería urticaria extensiva, edemas laringea, dificultad para respirar e hinchazón. Y ya las graves, que serían un edema pulmonar, paro cardíaco, pérdida del conocimiento. Muchas gracias, esa sería toda. Mi nombre es Valentina Ramírez Taborda y les hablaré sobre los tratamientos a reacciones adversas y contraindicaciones para el uso de medios de contrastes. Para el tratamiento de las reacciones adversas, a los medios de contrastes varían según la gravedad de la reacción. A continuación se detalla un poco. En las leves, en estas están las náuseas, vómitos, picazón leve, urticarios localizada o sensación de calor o frío. El tratamiento sería con antihistamínicos como la difenhidramina o cetiricina para el manejo de la picazón o urticaria. La hidratación para mejorar la sensación de malestar general. Y el monitoreo continuo. Es importante observar al paciente por un periodo de tiempo para asegurarse de que los síntomas no empeoran. En los moderados, el tratamiento sería la interrupción del contraste. Lo primero es detener inmediatamente la administración del medio de contraste, el oxígeno en caso de broncoespasmos o dificultades respiratorias. Los broncodilatadores como el salbutamol en inhalador o nebulización si hay broncoespasmos. Los antihistamínicos para controlar la urticaria tensa. Los corticosteroides como la hidrocortisona o prednisolona en caso de que la reacción persista o sea más severa. En las reacciones graves, el tratamiento sería epinefrina intramuscular, es el tratamiento de primera línea. Se debe administrar de inmediato para contrarrestar el shock anafiláctico. Oxígeno y soporte respiratorio. Se deben asegurar una vía respiratoria adecuada. Si es necesario, intubar al paciente. Los fluidos intravenosos para mantener la presión arterial y prevenir el shock. Los antihistamínicos como difenhidramina, pero es secundario al uso de epinefrina. Los corticosteroides, aunque actúan más lentamente, ayudan a reducir la inflamación en las reacciones prolongadas. El monitoreo intensivo. Las contraindicaciones para los medios de contraste deben tenerse en cuenta para minimizar el riesgo de reacciones adversas a complicaciones graves. Las principales incluyen en las alergias, una reacción alérgica previa o una contraindicación importante. Los pacientes con antecedentes de reacciones adversas graves tienen un mayor riesgo de recurrencia. Las alternativas, considerar el uso de medios de contrastes no yodados o sin godolinio. Realizar premedicación con antihistamínicos y corticosteroides en caso donde el uso del contraste sea absolutamente necesario. En la insuficiencia renal, los medios de contrastes, específicamente los yodados y los basados en gadolinio, pueden empeorar las funciones renales, particularmente en pacientes con insuficiencia renal crónica o aguda. En pacientes en riesgo, aquellos con niveles elevados de creatina o diabetes. Alternativas y medidas preventivas. Usar medios de contrastes de baja osmolaridad o isosmolares para reducir el riesgo de toxicidad renal, hidratación adecuada antes y después del procedimiento, uso de fármacos como la acetilcisteína en algunos casos para prevenir el daño renal. Eso sería todo. Bueno, hoy hablaremos sobre la extravasación de medios de contraste.
La extravasación de medios de contraste es una complicación que puede ocurrir durante la administración de contraste intravenoso. Generalmente se usa en estudios radiológicos como la tomografía o la resonancia magnética. La extravasación ocurre cuando el medio de contraste se filtra fuera de la vena y va hacia los tejidos circundantes. Factores de riesgo. La extravasación es una complicación que presenta una baja incidencia, siendo reportada entre un 0,1% a un 0,9% de todos los pacientes a quienes se les realiza una tomografía computarizada con contraste. Puede ocurrir tanto en la inyección mecánica como en la inyección manual, siendo más frecuente en la inyección mecánica. Dependientes de la técnica de inyección de medios de contraste. Un factor puede ser el uso de inyectoras automáticas, ya que se tiende a tener altos caudales de inyección y puede vencer fácilmente la resistencia de la pared venosa. Otro factor son los catéteres metálicos y de pequeños calibres, ya que presentan mayor riesgo de extravasación y pueden lacerar o perforar las paredes. Además, también con sus paredes rígidas determinan mayor estrés hemodinámico en el punto de salida de la aguja. Se pueden utilizar las vías de teflón o de otros tipos de plásticos, ya que ofrecen menos posibilidad de daño vascular local, lo que nos reduce un estrés hemodinámico. Otro factor son aquellas vías con más de 48 horas de instalación, dada que presentan mayor probabilidad de dislocación, flebitis y trombosis. Un factor importante también es el territorio venoso escogido para la inyección. Es recomendable que sean venas de mayor calibre, como las del pliegue del codo, y que no tengan punciones previas. Los factores dependientes del paciente. Los pacientes que tienen más riesgos a presentar extravasación son los que tienen incapacidad de comunicación, fragilidad muscular o daño en el sistema venoso, enfermedades emaciantes en pacientes con edades extremas o pacientes con obesidad. Los pacientes emaciados y con múltiples comorbilidades que impliquen fragilidad venosa deben ser foco de atención especial. Daño tisular. Algunos pacientes que tienden a tener daño tisular por extravasación son los pacientes de insuficiencia arterial, los pacientes con insuficiencia linfática, pacientes con desnutrición, pacientes con enfermedades del colágeno y pacientes a los que se les aplica medio de contraste intravenoso hiperosmolar. Consecuencias y síntomas. Las consecuencias. La extravasación de medios de contraste es tóxica para el tejido circundante, produciendo una reacción inflamatoria local. Se postula que esta injuria se produce por la acción tóxica directa y compresiva del agente, la que se traduce en enema e inflamación local. La gran mayoría de estos eventos son limitados al tejido inmediatamente adyacente, típicamente la piel o el tejido subcutáneo. Generalmente no genera secuelas severas a largo plazo. Los síntomas. Los pacientes manifiestan dolor, ardor, sensación de compresión o rigidez en el sitio de la inyección. Los síntomas pueden variar desde el más leve como un edema o un eritema hasta los más graves, que es una ulceración, necrosis tisular o síndrome compartimental. Estos últimos se presentan con mayor probabilidad en la extravasación de grandes volúmenes del medio de contraste, aunque en lugares anatómicos con menor compliance, como lo son las muñecas, pueden verse con volúmenes menores de medios de contraste. La prevención. Para disminuir la incidencia de esta complicación en pacientes ambulatorios, se debe realizar una adecuada elección del sitio de inyección, se debe también puncionar venas gruesas como las que son las del pliegue del codo y utilizar catéteres de teflón con adecuado calibre. Se recomienda siempre vigilar al paciente y vigilar también el sitio de punción durante la inyección. Los pacientes hospitalizados
En estos pacientes se debe buscar dirigidamente signos de flebitis. Además debemos de chequear la vía venosa para que no tenga un tiempo de uso mayor a 48 horas y así cumpla con un calibre y permeabilidad adecuada. De lo contrario, se debe instalar una nueva vía venosa siguiendo las mismas recomendaciones que el paciente ambulatorio y siempre vigilar el procedimiento. El tratamiento. Se recomienda en primera instancia retirar la vía venosa lentamente y aspirar suavemente. Luego marcamos en la piel los límites de aumento de volumen para evaluar la evolución temporal. En caso donde la extravasación ocurre en compartimentos profundos, es de utilidad medir el diámetro de la extremidad y compararlo con el lado contralateral. También se recomienda el uso de una radiografía simple o una resonancia magnética en la región afectada para así tener mejor localización y verificar el avance. Tratamiento conservador. El tratamiento conservador, en la mayoría de los casos, es elevar piernas del paciente, aplicar bolsas de hielo, monitorizar al paciente y si se sospecha una lesión grave, sería bueno realizar una interconsulta quirúrgica. Ahora tenemos el consentimiento informado para la administración de medios de contraste. Es un proceso fundamental para garantizar que un paciente comprenda los beneficios, los riesgos y las alternativas del procedimiento. Este proceso asegura que el paciente esté completamente informado y que su decisión sea voluntaria. Puntos claves que deben cubrirse en el consentimiento. En primer lugar, descripción del procedimiento. Debemos explicar al paciente de manera clara y sencilla qué es el medio de contraste, cómo se administra, si su administración va a ser oral, rectal, intravenosa o etcétera. Y también le informamos del propósito del examen radiológico. Tenemos también que informarle al paciente los beneficios. Vamos a detallar cómo el medio de contraste mejora la calidad de las imágenes y nos facilita el diagnóstico médico. Informamos también los riesgos, las reacciones adversas, desde leves como lo pueden ser náuseas, picazón, hasta las graves como reacciones alérgicas severas, paro cardíaco, y también mencionamos los riesgos adicionales en pacientes con condiciones previas como insuficiencia renal o alergias. También las alternativas, explicar que existen alternativas al uso de medio de contraste o si el examen puede realizarse sin el medio de contraste. Aunque también le informamos que este tendría menor precisión diagnóstica. Informamos sobre las medidas preventivas, mencionar cualquier precaución adicional que se tomará, como la premedicación para evitar reacciones adversas en pacientes de alto riesgo. Le informamos sobre el derecho a rechazar el procedimiento. Informamos que tiene derecho a rechazar el uso del medio de contraste, aunque esto pueda limitar la precisión del diagnóstico. Y por último, la firma y aceptación. El paciente debe firmar el consentimiento una vez que haya comprendido toda la información y que esté de acuerdo con el proceder. Es importante que el paciente sepa que tiene la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento. Esto significa que incluso después de haber firmado el consentimiento, el paciente tiene derecho de detener el procedimiento si cambia de opinión o si presenta incomodidad durante el proceso. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Hola, hoy voy a hablar de la técnica aséptica para procedimientos radiológicos. Inicialmente vamos a definir qué es la técnica aséptica. Esta está definida como procedimientos y actividades que se realizan como método preventivo para disminuir la carga microbiana y así reducir contaminación en pacientes y equipos. La técnica aséptica en procedimientos radiológicos es la siguiente. Una de las más importantes es el lavado de manos antes y después de estar en contacto con el paciente.
El uso de elementos de protección personal como guantes, batas, resistentes a fluidos, gafas y protectores faciales y una máscara o respirador. Y en este caso, los elementos de protección radiológica. La esterilización y desinfección y descontaminación de los materiales y equipos que han sido utilizados durante el procedimiento. Es importante delimitar áreas de trabajo donde se diferencie lo limpio y estéril de lo sucio y contaminado. En caso de utilizar medios de contraste, debemos preparar la piel con los procedimientos, para los procedimientos que son invasivos, como la limpieza del área donde se aplicará el medio de contraste. Esta se realizará por arrastre con agua y jabón antiséptico desde el centro hacia afuera y en forma circular. Y luego de esto se aplica solución antiséptica inmediatamente después del lavado. Listo, ya termino por acá con la técnica séptica. Yo continúo con el protocolo de venopunción. Es un procedimiento clínico por el cual se administran fluidos, medicamentos o se obtienen muestras de sangre. Sus pasos son: el primero, la preparación del material. Utilizar siempre guantes estériles, el torniquete, el algodón o gasa, el agua y la jeringa. Y un sistema de tubos de recolección de sangre si es necesario el caso. El paso número 2 es la selección del punto del sitio de punción, que normalmente es en las venas del antebrazo o de la mano. El paso número 3, la aplicación del torniquete. Colocar el torniquete unos 5 o 10 centímetros por encima del sitio de punción con el fin de dilatar la vena. El paso número 4, que es la desinfección de la piel. Desinfectar el área de punción con antiséptico en movimientos circulares. El paso 5, la inserción de la aguja. Debemos insertar la aguja con una inclinación de alrededor de 15 a 30 grados. Y administrar el medicamento, luego asegurarse que la aguja esté debidamente posicionada. Rellenar los tubos si es necesario, el caso. El paso número 6, el retiro de la aguja. Debemos retirar la aguja con cuidado y hacer presión en el punto de punción con algodón o con gasa estéril. Y el paso número 7 es el manejo de los residuos, que es desechar la aguja y los demás materiales en contenedores que sean adecuados para este tipo de residuos biológicos. Entonces, presentación. Listo, mi nombre es Diana Saldarriaga y yo les voy a hablar de los tipos de catéter o yo he usado en procedimientos de radiología. Pues primero les voy a hablar qué es un catéter. Un catéter es un tubo delgado y flexible diseñado para ser insertado en el cuerpo para propósitos médicos. Estos dispositivos pueden estar hechos de diferentes materiales como plástico, silicona, y vienen en una variedad de tamaños y formas para adaptarse a las necesidades específicas del paciente y del procedimiento. Los catéteres se utilizan para acceder a las venas, arterias, cavidades corporales o conductos, permitiendo la administración de medicamentos, la extracción de fluidos o la monitorización de parámetros fisiológicos. Dependiendo de su ubicación y función, los catéteres pueden ser clasificados en varios tipos como tenemos los catéteres periféricos. Los catéteres periféricos se utilizan comúnmente para la administración de medicamentos y líquidos intravenosos en venas periféricas, es decir, venas que se encuentran fuera del área central del cuerpo, como las venas de los brazos y las manos. Estos catéteres suelen ser calibres más pequeños, como el catéter número 22 y el catéter número 24. El principal uso de estos catéteres es la administración de medicamentos intravenosos como antibióticos, analgésicos y soluciones electrolíticas. Se utilizan en estudios que no se necesita mucha cantidad de contraste, como en radiología y tomografía computarizada. Tenemos el catéter venoso central. Se utiliza para acceder a las venas principalmente del cuerpo, como la vena cava superior, y se emplean en situaciones donde se requiere una administración de fluidos a largo plazo o acceso vascular para procedimientos médicos complejos. El catéter venoso central puede ser de varios tipos, incluyendo el catéter POR, que se utiliza quirúrgicamente debajo de la piel, que ya más adelante les voy a hablar de él, y se utiliza para la administración de medicamentos o extraer muestras de sangre de manera regular. El principal uso
es administración de medicamentos que requieren una dilución más lenta o un acceso directo al torrente sanguíneo. Se utiliza en estudios que necesitan más cantidades de contraste, como en resonancia magnética y en angiografía. El catéter PIC. El catéter venoso central de inserción periférica, mejor conocido con sus siglas en inglés PIC, es un tubo de silicona flexible, delgado y de largo de 20 a 65 centímetros de longitud, que es introducido en la vena del brazo hasta llegar a la vena del corazón y sirve para administrar ciertos medicamentos como antibióticos, quimioterapia o suero. El PI es un tipo de catéter que dura hasta 6 meses y que es realizado en personas que están bajo tratamientos a largo plazo, con medicamentos inyectables y que necesitan recolectar sangre varias veces. El procedimiento de implantación del PI es un procedimiento ambulatorio y es realizado bajo anestesia local, por lo que la persona puede irse a casa al finalizar el tratamiento. Se utiliza para procedimientos de radiología que requieren acceso intravenoso a largo plazo, como en la administración de quimioterapia. Y tenemos el puerto implantable, el que les hablaba ahorita, es un dispositivo de acceso venoso implantado. Esto significa que se coloca en su cuerpo durante un procedimiento y brinda acceso directo a la vena. Un puerto en una vía central que se utiliza para administrar medicamentos y líquidos en las venas. Funciona como un catéter intravenoso, pero este se puede dejar en el cuerpo hasta por 5 años o más. Se utiliza para procedimientos de radiología que requieren acceso intravenoso repetitivo, como la administración de quimioterapia o la diálisis. Esto sería todo. Ya sigue el compañero. Bueno, yo les hablaré sobre el protocolo de colocación de sondas Foley para colon por enema y Nelaton para la cistografía. Siguiente. Bueno, la sonda Foley para colon por enema. La sonda Foley es un tubo delgado y flexible con un globo en un extremo que se utiliza comúnmente para enemas en casos de limpieza del colon o preparación para procedimientos diagnósticos como una colonoscopia. Los materiales necesarios son la sonda Foley del tamaño adecuado, generalmente vienen del tamaño de la 14 a la 18, guantes estériles, lubricante normalmente es agua o la solución salina, la bolsa recolectora o bolsa de enema y la jeringa para inflar el globo de la sonda. El protocolo sería lavado de manos, colocarse guantes estériles, explicar el procedimiento al paciente y colocarlo en posición lateral. Lubricar la sonda, introducir la sonda suavemente en el recto del paciente, unos 10 a 15 centímetros, dependiendo del tamaño del paciente. Inflar el globo de la sonda con agua estéril para asegurar su posición y evitar que se desplace. Administrar el enema conectando la bolsa a la sonda y monitorear al paciente durante el procedimiento, asegurándote de que no experimente dolor o malestar. Desinflar el globo y siguiente. Sonda Nelaton para cistografía. La cistografía es una técnica de diagnóstico que utiliza una sonda Nelaton para llenar la vejiga con un medio de contraste, lo que permite visualizar el sistema urinario mediante rayos X. Los materiales necesarios son la sonda Nelaton, generalmente va de la referencia 8 a la 14 para adultos. Ay no, me enredé.
Sonda Nelaton para cistografía. La cistografía es una técnica de diagnóstico que utiliza una sonda Nelaton para llenar la vejiga con un medio de contraste, lo que permite visualizar el sistema urinario mediante rayos X. Los materiales necesarios son sonda Nelaton, generalmente de la referencia 8 a la 14 para adultos y para niños. Lubricante hidrosoluble, los guantes estériles, jeringa con contraste radiológico y sistema cerrado de recolección de orina. El protocolo: lavado de manos, colocarse los guantes estériles y limpiar la zona perineal con solución antiséptica. Lubricar la sonda Nelaton: se lubrica la punta de la sonda con un lubricante hidrosoluble para facilitar su inserción. Insertar la sonda a través del meato urinario hasta la vejiga. Cuando fluye orina, se sabe que la sonda está en la vejiga. Conectar la jeringa con el medio de contraste a la sonda y llenar lentamente la vejiga con el contraste bajo supervisión del médico. Retirar la sonda una vez el contraste ha sido introducido y proceder a tomar la radiografía. ¿Listo? Bueno, sigo yo con los protocolos de enemas rectales y protocolo de nefroprotección. Protocolo de enemas rectales. Este consiste básicamente en la instalación de una solución en el tracto intestinal inferior a través de una sonda. Busca como beneficio aliviar la impactación fecal y facilitar la expulsión. También eliminar gases, administrar fármacos, o también se utiliza para la preparación para unas pruebas diagnósticas. Existen dos tipos de enemas. Está el enema evacuante, o también conocido como enema de limpieza, que se utiliza para eliminar heces o gases del recto. Y el enema de retención se utiliza en casos de que necesitamos aplicar algún medicamento. Los materiales que utilizamos son guantes, set de enemas, sonda rectal, solución prescrita, lubricante, gasas, soportes de goteo, empapadera, cuña, papel higiénico, bolsas de desechos, un termómetro y material de aseo. Procedimiento. Es muy importante que antes y después de este procedimiento nos lavemos y nos desinfectemos muy bien las manos. Después procedemos a preparar el material y a preparar el paciente. Le pedimos al paciente que se coloque en posición de decúbito lateral, insertamos la sonda rectal previamente lubricada, administramos la solución lentamente, retiramos la sonda cuando terminamos el procedimiento, y en caso de que estemos aplicando algún medicamento, animamos al paciente a retenerla entre 1 a 3 horas. Por último, ayudamos en la evacuación y realizamos el aseo y nos lavamos muy bien las manos. Seguimos con el protocolo de nefroprotección. La nefroprotección se refiere a un conjunto de medidas terapéuticas destinadas a proteger la función renal y así prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. Este protocolo de nefroprotección incluye el uso de fluidoterapias, medicamentos específicos y atención especializada para reducir el riesgo de lesión renal en pacientes susceptibles. Eso incluye unas medidas claves como identificar pacientes en riesgos, pacientes con insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, entre otras. Evaluar función renal previa, medimos creatinina y TFG. Hidratación adecuada al paciente puede ser con solución salina antes y después del contraste. Minimizar el uso de contraste. Siempre debemos tener en cuenta utilizar una dosis y preferir contrastes de baja osmolaridad. Agentes protectores. Utilizar agentes protectores para los estudios, como el bicarbonato sódico en pacientes de alto riesgo. Suspender fármacos nefrotóxicos, siempre tener monitorización del control de la creatinina 48 a 72 horas post el procedimiento.
Y siempre como alternativa, tener en cuenta si no se necesita usar contraste en los estudios. Hay pacientes que presentan la nefropatía inducida por contraste. Estos pacientes requieren medidas de nefroprotección como hidratación adecuada, un mínimo de contraste y un control riguroso de la función renal. Listo, eso sería todo.